Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kelly del Pilar Castro Díaz. Estudio la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, que es el flúor en los alimentos. Bueno, quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el flúor en los alimentos? Pues hoy conoceremos un poco de ello. Hablaremos sobre el gusto, los tipos de olores, sabores, en los diferentes tipos de alimentos. Gracias. El flavor es la percepción de todos los sentidos, el olfato, vista, oído, gusto y tacto, al momento de la ingestión de un alimento. La característica común del flavor es ser estimulante de los receptores del gusto o del aroma para producir una respuesta psicológica integrada. Entre ellos tenemos al sentido del gusto. Como todos sabemos, está el umami, agrio, dulce, amargo y salado. Pero pocos conocemos acerca del umami. Es por eso que explicaré un poco acerca de ello. El umami es el encargado de recepcionar todos los sabores que están relacionados con las proteínas. Lo podemos encontrar en dos formas. En forma de glutamato, que es la forma natural, y como ejemplo tenemos al tomate, al pescado, al espárrago, etc. Tenemos también al glutamato monosódico, que sería la forma sintética. Como ejemplo tenemos al ajinomoto. Luego tenemos a los sabores. Entre ellos tenemos a la astringencia. Es la sensación seca en la boca y arrugamiento del tejido oral. Esto se da gracias a la presencia de taninos y polifenoles. Como ejemplo tenemos al vino. Después tenemos a la pungencia. La pungencia es el efecto picante que puede ser encontrado en el quión, la pimienta y el ají. Tiene una característica muy importante. ¿Cuál es? Es de perder el picor gracias a la luz. Luego tenemos al refrescante. Como su nombre lo dice, nos va a producir una sensación de frescura, no solo en el tejido oral, sino también en el tejido nasal. Tenemos a la menta y a la hierbabuena. Luego tenemos el olor y el aroma. El olor es la percepción de sustancias volátiles fragantes y el aroma es la detección de compuestos volátiles durante la masticación. Después tenemos a los tioderivados volátiles de Allium sp. Esta se caracteriza por aromas fuertes. Aquí tenemos a la cebolla, el ajo, etc. Luego tenemos a los tioderivados volátiles de la Cruciferae. Aquí se encuentran la col, el rábano, el berro, etc. Estos contienen plantas de género Brassica. Luego tenemos a los metocilquilipiracenas volátiles de las hortalizas. Aquí se da la sensación del aroma a verde, terroso. Como ejemplo tenemos a las vainas, patatas crudas, guisantes verdes, etc. Luego tenemos al olor de las frutas. Como ejemplo tenemos a la manzana. El olor característico que tiene es gracias al butirato de metilo. Otro ejemplo tenemos al plátano. Su olor se debe gracias al acetato de isopentilo. Luego tenemos a las especies. Como ejemplo tenemos a la canela. Su olor es gracias al cinámico. También tenemos al clavo de olor. Su olor se debe gracias al acetato de eugenilo. Por último tenemos a los aceites y grasas.
Su olor es gracias a los compuestos volátiles de aldehídos y cetonas. A continuación hablaremos de los pigmentos naturales. Pigmentos naturales. Los pigmentos son compuestos químicos, ya sea natural o de forma sintética. Estos tienen la propiedad de dar color. Se encuentran de origen natural y se le llama pigmentos. Y también hay de forma sintética y se les llama colorantes y lacas. El color de los alimentos es quizás lo primero que mira un consumidor, ya que esto determina la apariencia y calidad de un producto y por tanto va a condicionar su aceptabilidad. Una apariencia natural siempre será evaluada positivamente, mientras que se tomarán precauciones ante un color extraño o inesperado que no suele ser natural. Luego tenemos a los compuestos fenólicos. Uno de ellos es los flavonoides. Los flavonoides son los responsables de la astringencia en el té. También son los responsables de darle el color amarillo pálido a ciertas frutas y también a verduras. También son responsables de darle el color a las fresas, manzanas, cerezas, como por ejemplo a la naranja, a la papaya, al brócoli, etc. Luego tenemos a las antocianinas. Son pigmentos hidrosolubles presentes en las vacuolas de las células vegetales. Estas otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos. Va a depender del pH. Es considerado también la familia de los flavonoides, como por ejemplo tenemos a las fresas, a la berenjena, a la col morada, etc. Luego tenemos a los taninos. Son compuestos fenólicos, incoloros o amarillo café. Estas presentan propiedades reductoras, actúan como antioxidantes protegiendo a los vinos. Son responsables de la astringencia de frutos inmaduros, así como el plátano, uva, manzana, etc. Otro de los pigmentos es la clorofila, son las que les da el color verde a los alimentos. Estos vegetales tienen dentro de su composición química el magnesio en el centro. Cuando el alimento va cambiando de color verde a color pardo es porque ocurre el proceso de feofitinización. Lo que quiere decir es que la clorofila se va perdiendo, ya que en la clorofila hay un componente llamado fitol y este se va eliminando porque el alimento se va envejeciendo. Entonces el alimento pasa de tener un color verde intenso a un verde claro, hasta ser más incoloro. Por otro lado, cuando se pierde el magnesio también hay un cambio de color de verde intenso a verde olivo. Los carotenoides son pigmentos liposolubles naturales que son sintetizados por las plantas, algas y bacterias fotosintéticas. Los carotenoides son la fuente de los colores amarillo, naranja y rojo de muchas plantas. Por ejemplo, el color rojo y anaranjado de las naranjas, los tomates y las zanahorias y el amarillo de muchas flores. Los carotenoides se pueden clasificar en general en dos tipos, como carotenos y los xantófilas. En los carotenos tenemos el betacaroteno y el licopeno, y esto lo podemos encontrar en el tomate y la zanahoria. Y en las xantófilas tenemos a la luteína y la zeaxantina, y la cual la podemos encontrar en la alfalfa, el maíz y el huevo de gallina. Los carotenoides son pigmentos liposolubles naturales que son sintetizados por las plantas, algas y bacterias fotosintéticas. Los carotenoides son la fuente de los colores amarillo, naranja y rojo de muchas plantas.
Por ejemplo, el color rojo y anaranjado de las naranjas, los tomates y las zanahorias y el amarillo de muchas flores. Los carotenoides se pueden clasificar en general en dos tipos, como carotenos y los xantófilas. En los carotenos tenemos el betacaroteno y el licopeno, y esto lo podemos encontrar en el tomate y la zanahoria. Y en las xantófilas tenemos a la luteína y la zeaxantina, y la cual la podemos encontrar en la alfalfa, el maíz y el huevo de gallina. ¿Qué es el pardeamiento? Son reacciones químicas que permiten que a través de compuestos cambien de coloración los alimentos. Hay dos tipos, el pardeamiento enzimático y el pardeamiento no enzimático. El pardeamiento enzimático ocurre en vegetales, frutas y verduras, también en legumbres, ya que dentro de estos alimentos tienen grupos fenoles en su estructura. Para que ocurra el pardeamiento enzimático deben haber muchos grupos fenoles y la presencia de una enzima llamada poliferol oxidasa. Cuando el oxígeno entra en contacto con estos dos compuestos que ya están dentro del alimento, se da esta reacción de pardeamiento enzimático. Si queremos evitar la reacción del pardeamiento enzimático, podría inactivar esta enzima de manera física o química. De manera física podría ser someterlo a altas temperaturas, este alimento, o también eliminando el oxígeno, envasando al vacío este alimento, y de manera química podría ser añadiéndole acidulantes, reductores o quelantes. El pardeamiento no enzimático es un proceso que también produce la pigmentación marrón de los alimentos, pero sin la actividad de la enzima. Las dos formas de pardeamiento no enzimático son la caramelización y la reacción de Maillard. La caramelización implica la pirólisis del azúcar. Se usa ampliamente en cocina para lograr un color marrón y un sabor característico. En este proceso se liberan sustancias químicas volátiles que producen un sabor acaramelado. La otra reacción no enzimática es la reacción de Maillard. Es la reacción que produce el sabor de los alimentos cocinados. Entre los productos que sufren la reacción de Maillard están los panes, las carnes, las patatas. Es una reacción química que se produce entre el grupo amino de un aminoácido libre y el grupo carboxilo de un azúcar reductor, normalmente con la intervención del calor.